Hola gente, bien, hoy me gustaría analizar el libro Los hombres y las ruinas, de Julius Evola. Esta obra fue publicada en 1953 y se presentaba como las reflexiones de un tradicionalista radical, luego de que el mundo pasara por los dos grandes enfrentamientos bélicos que sabemos que ocurrieron durante el siglo pasado. Bien, el autor comienza explicando que, si bien por aquí y por allí intentaban surgir grupos que organizaran una defensa, resistencia o restauración frente al estado del mundo, ese esfuerzo no iba a tener frutos si no se iba a la raíz del problema. Esa raíz, desde esta perspectiva, comienza en 1789 con todo el proceso revolucionario en Francia. Ir a la raíz del problema, según el autor, es encontrar hombres con la suficiente actitud para que rechacen las diferentes ideologías modernas, que progresivamente pasaron desde el liberalismo al constitucionalismo y luego era de esperar que llegara el marxismo. Estos hombres deberían también resistir las confusiones que se generan alrededor del conservadurismo, ya que incluso en ese momento, por oponerse a los proyectos de izquierda, los conservadores quedaron pegados a la defensa de intereses de tipo económico y capitalista. El resultado de todo esto es que, bajo el título derecha, han quedado en el mismo saco los conservadores, los reaccionarios, los burgueses y los capitalistas. ¿Cómo se llega a este estado de cosas según la perspectiva de Evola? Bueno, en la obra se distinguen 4 etapas en las que se ven diferentes cualidades y que tuvieron su manifestación histórica en distintos momentos. La defensa del imperio en nombre de un ideal espiritual incorpóreo sería la primera. Luego se llega al mando de una nobleza guerrera que se valida debido al derecho divino. Posteriormente, el ideal verdaderamente aristocrático va cayendo y se desemboca en oligarquías plutocráticas que se definen por valores sociales y factores económicos, dando lugar a las clases sociales. En ese contexto se termina en las democracias, en donde toman importancia las masas, que siguen y se identifican con jefes colectivistas, en muchos casos considerados revolucionarios. Si nos enfocamos por un momento en las dos últimas etapas, se puede entender que hay dentro de ellas otras subetapas importantes. Del liberalismo se pasa a la democracia y de la democracia a formas consideradas socialistas colectivistas. Para el autor es normal que dentro del contexto de la democracia liberal se termine llegando a una exaltación del concepto de la justicia social, ya que el liberalismo convirtió a la propiedad en algo neutro, que no tiene una función superior o trascendente. Sin ese sentido, sería esperable que muchos cuestionen por qué unos poseen y otros no. A esta forma de entender la historia, Evola la refuerza con las consideraciones que había desde los filósofos griegos antiguos, cuando afirmaban que el sistema que le daba lugar a la tiranía era la democracia. Además, todo este proceso histórico es visto como un paso general de lo masculino hacia lo femenino, ya que en las primeras etapas históricas en las que se defendía un ideal espiritual y se exaltaban las jerarquías, sería una manifestación de un ideal viril, mientras que las actuales masas que siguen a un jefe colectivista y revolucionario serían algo en general femenino, ya que esas masas no toman un rol por sí mismas, sino que son llevadas por otros. Entiendo yo que en este caso se relaciona a lo masculino con lo imperturbable, con lo que toma la iniciativa, con lo guerrero o con lo jerárquico justamente, y a lo femenino se lo relaciona con lo que es conducido, lo que sigue, o como se suele decir, con lo que no da el primer paso. Característica importante de esta etapa, es decir, de la etapa actual, es la importancia del sufragio universal,
que el autor ve como un problema para la sociedad porque no hace otra cosa más que generar inconstancia y bajeza en la llamada clase política, que bastante a gusto hace las cosas que hace para satisfacer los intereses más groseros, materialistas e ilusorios de las masas, que normalmente están ligados a lo físico y a lo hedonista, y que tienen mucho más que ver con una parte pasional de la población que con algo verdaderamente lógico. Algunos que intentan entender a la sociedad en clave mercantil dirían que los intereses de la población se dirigen hacia lo útil, pero Évola insiste en que los motivos que mueven a los habitantes son mayormente pasionales en el sentido de impulsivos. Otra característica que el autor encuentra en el tiempo actual es la confusión constante entre individuo y persona, generada, según él, por el liberalismo. La persona tiene una experiencia propia, unas preferencias, una identidad, mientras que el individuo no es otra cosa que una unidad indistinta, algo similar a un número anónimo o a una cabeza de ganado. Para el autor, considerar que todos somos iguales, o sea, el igualitarismo ideológico, es en ese sentido un estado de injusticia, ya que cada uno tiene sus características y al igualar no puede existir libertad, ya que la libertad implicaría que cada uno se comporte según lo que corresponde a su propia vocación, a su dignidad y a su estatura actitudinal. El estado igualitario para Évola es algo así como un estado impersonal, pesado, jurídico y burocrático. Alrededor de este tema se puede notar parte del ideal jerárquico y orgánico que Évola defendía. La idea de progreso también es criticada, ya que el autor ve que el concepto estuvo mal definido desde diferentes fuentes. Algunos dirían que para progresar es necesario un determinado modelo de distribución de la riqueza que mejore las condiciones materiales de vida. Así, incluso una persona que tiene cierta riqueza y algunos medios más que el resto, tendría más rango social que otros. Esto es dejado de lado por el autor, ya que encuentra que esas ideas son tenidas en cuenta por ideologías que toman a la economía no como un medio, sino como un fin en sí mismo, y no es extraño que justamente ellos siempre estén dejando de lado a lo espiritual como si fuera poco importante. De hecho, esas personas, sean liberales o marxistas, terminan teniendo en verdad el mismo tipo de razonamiento materialista que tenía Marx, para el cual lo más elemental era la economía, porque es una realidad material, y todo el resto de aspectos de la vida humana son derivados de una superestructura que es determinada justamente por lo material. En un contexto así, es normal que la persona promedio se vea a sí misma justamente como un individuo indistinto, según la definición que mencioné antes, y que todo el sentido de su vida sea el de ser un trabajador. Esto es criticado por el autor, que directamente lo considera una superstición en la que equivocadamente se glorifica al trabajo de manera inmerecida. ¿Cuál es el estado ideal que defiende este autor? Bien, Évola consideraba que una verdadera derecha tendría que buscar la preservación de lo verdaderamente esencial. Esto implicaba la defensa de intereses ligados a lo superior, o sea, a lo trascendente. Lo que se defiende es un ideal, no un momento histórico, y ese ideal puede ser defendido en cualquier momento, porque es algo metahistórico, que permanece a través del tiempo. Según este punto de vista, hacen falta hombres dispuestos a despreciar la economía del bienestar material, que tengan una actitud antihedonista y anti-eudemonista. Pienso yo que lo que idealmente se defiende en esta obra es que cada uno de nosotros tiene que ser un héroe. De lo político, determinado solo por factores sociales, económicos, biológicos y utilitaristas, tendría que ser superado por un modelo el cual debería encontrar su fundamento en la trascendencia, de la misma forma que en las vías de Santo Tomás de Aquino se encuentra que la causa de todo lo que existe tiene que ser un principio superior y rector al cual típicamente llamamos Dios.
Se hace foco en que este estado que se defiende no tiene que ser un mecanismo, sino un estado orgánico, que a lo largo de la obra es calificado de esa forma varias veces, en el que cada uno logró emanciparse de la peor parte de sí mismo, llegando a ejercer autodominio, y gracias a eso el grupo social en su conjunto sería fuertemente jerárquico, con cada persona ocupando el rol que le corresponde según su capacidad y su vocación. Esta concepción de la libertad sólo podría ser alcanzada por quienes se hicieran pasar por un nivel alto de ascética, ya sea consigo mismos o con un maestro. Un estado es orgánico, dice el autor, cuando tiene un centro y ese centro es una idea que modela eficazmente por su propia virtud a sus diversas partes. Es también orgánico cuando ignora la escisión y autonomización en lo particular y cuando en un sistema de participaciones jerárquicas cada una de sus partes, dotada de una relativa autonomía, cumple una función y se encuentra íntimamente ligada al todo, y es precisamente de esto de lo que se trata el sistema en cuestión, de una totalidad espiritualmente unitaria que se articula y se despliega. Diferentes grupos humanos han llegado a encarnar este ideal, ya sean imperios, monarquías, repúblicas aristocráticas o ciudades-estado, una variedad orquestal de formas que podían representar contrastes y antítesis, se integraban y se manifestaban en un solo conjunto, agrega el autor. Ahora bien, sabemos que a lo largo de la historia han surgido diferentes experimentos políticos en distintos países, escépticos a la división derecha e izquierda, a los cuales generalmente se los ha calificado como tercera posición. Bien, Évola también es escéptico hacia esos experimentos porque los considera revolucionarios, pero sin saber contra qué, y dentro de ellos se menciona, sin profundizar, al menos en este texto, a lo que ocurrió en Italia, Alemania o Portugal. Él los veía como casos en los que se adoptaban premisas del enemigo sin entender que adoptarlas implicaba funcionar de la misma forma. También les criticaba tener la creencia de que iban a ser eternos cuando su proceso iba a ser un dominio de poder totalmente temporal. Además, desconfiaba de aquellos que elevaban el concepto de nación casi al nivel de algo divino, porque veía a este concepto de lo nacional como algo perteneciente al plano naturalista o biológico y no como algo trascendente. Aunque en este mismo texto, para mi sorpresa, se menciona algo que es bastante similar a lo que yo defiendo. Se dice literalmente: cuando sus recursos materiales son restringidos y sufre la presión de las potencias económicas extranjeras, en este caso la autarquía puede ser un imperativo ético, pues coloca en la balanza valores que deben ser idénticos para el individuo y para el Estado. Antes rechazar condiciones generales económicas mejores y adoptar eventualmente un régimen de austeridad que unirse al carro de los intereses extranjeros y dejarse arrastrar en un proceso mundial de una hegemonía y una productividad económica desenfrenada, que se volverán contra sus promotores cuando no encuentren más espacio suficiente. En este caso yo aclaro que el ideal de autarquía no me parece posible, no me parece practicable, digamos, pero sí que yo defiendo un proteccionismo estratégico desde el Estado. Otras ideas con las que se tiene escepticismo en este texto son el bonapartismo y el maquiavelismo. Al primero se lo ve como un derivado de la democracia, a lo cual tarde o temprano se termina llegando. Es una especie de cesarismo traicionero que la gente inocentemente elige y que además después no está preparada para soportar. El maquiavelismo se lo ve como una forma inescrupulosa para intentar mantener el poder, y en ese caso evidentemente tampoco se le da una connotación positiva. Ahora bien, algunas conclusiones que se pueden decir después de leer este libro. En mi opinión, Évola se permite ir hacia lo ideal, de una forma en la cual muchos dirían que no es realista,
Y en mi opinión esa visión de todas formas es necesaria, es interesante y puede hacer falta. O sea, alguien que digamos sea, si se quiere, perfeccionista o inflexible en su visión y que haga análisis de diferentes propuestas políticas o de distintos fenómenos desde justamente ese punto de vista. En mi opinión, Ébola es lo más de derecha que puede existir. Yo, al lado del punto de vista de él, podría ser visto hasta como una especie de progresista, porque, como digo, en algunos de mis videos, yo sí cedería y sería capaz de apoyar a algún proyecto nacional, proteccionista, estratégico, incluso a veces puedo ver con alguna simpatía al justicialismo. Aclaro de todas formas que en las obras de Ébola he leído algunas, de manera que supongo que cuando uno va reuniendo las piezas del rompecabezas va entendiendo por completo su visión. Entonces hay algunas cosas que yo digo que también las tengo con pinzas porque pueden cambiar a medida que voy leyéndolo. Y en este caso me sorprendió la influencia que parece tener de Oswald Spengler en varios de sus puntos de vista, sobre todo cuando considera que las sociedades humanas pueden ser vistas como organismos vivos que tienen sus ciclos de vida, digamos. Además, otra cosa que me sorprende es cómo en este texto es muy lapidario contra el liberalismo. Yo recuerdo cuando hice el video sobre Dugin y Olavo de Carvalho, que medio que se ridiculizaba la postura de Dugin, pero al final las fuentes que él tomaba, que eran por ejemplo en este caso Ébola, es verdad que critican bastante al liberalismo y de hecho lo ven como una fuente de la cual salieron muchos errores posteriores. Así que bueno, estaría interesante que dejen lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.